realmente un ejército de adoradores que desean adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Qué agallas cantar que cuando esté a punto de morir tú serás mi esperanza, ¿no? Hay un teólogo, Tozer, que dice que o la iglesia es el grupo de personas más mentirosos o hipócritas que existen, o realmente están convencidos de lo que cantan, ¿no? Porque podemos llegar a cantar letras como, pues Señor, aunque esté en una cama, en un hospital, aún en ese momento, yo sé que tú me estás recogiendo por los brazos y llevándome en volandas hasta la ciudad celestial, ¿no? Aun cuando esté a punto de dar mi último aliento, yo sé que vas a estar ahí. Es verdad, o somos un grupo de mentirosos compulsivos que no podemos parar mentir y decir mentiras grandes como una catedral, o estamos convencidos de ello, en algo tan serio como la muerte. ¡Qué fuerte! Entonces me venía a la mente, wow, esto es un ejército de adoradores que están luchando contra los miedos de la muerte que existen ahora en los cristianos, contra los miedos de lo que pasa en el área internacional, económica, financiera, de la salud familiar, de todo. Y ahora sí el Señor es aquel que está ahí, ¿no? Un ejército de adoradores que no pueden parar de decir las verdades fundamentales que nos sustentan aún en los momentos más duros de la vida, ¿no? Vamos a suplicar y a pedirle al Señor que nos hable esta mañana, que el Señor realmente consuele nuestras almas, las llene de gozo, de paz, de fortaleza, hermanos, sentirnos fuertes en el Señor, inconmovibles, inamovibles en el Señor. Lo necesitamos, yo lo necesito. Yo no necesito sentirme fuerte en mi economía, en mis conocimientos, en mi musculatura, pequeñita, a comparación de algunos que están fuertes y tienen mucha fuerza. Yo no necesito sentirme seguro en mí, porque yo sé que eso durará muy poquito y luego vendrá el bajón y ahí veré de lo que estoy hecho realmente, ¿no? De barro, como tú. Entonces, deseamos que el Señor nos fortalezca, nos hable, nos consuele, nos dé gozo, más allá de los problemas, más allá de nuestros pecados que están aquí delante, de día y de noche, como decía el salmista, verlo a Él y levantar alas y decir, ¡wow! Las brisas de la libertad para alzar vuelo y volar por encima de este mundo en decadencia. Amado Señor, suplicamos urgentemente tu guía y dirección, que nos guíes, que nos pastorees, que nos hables, que nos consueles, que nos edifiques y que des, Señor, el don del arrepentimiento a aquellos que siguen dependiendo de sus fuerzas y no de las tuyas. Que siguen ahí, fuertes en sus opiniones, en sus capacidades, y creen que van a vencer la muerte, cuando saben que realmente no es así. Hoy quita las vendas de aquellos que se están engañando a sí mismos, y aún nosotros, que somos tu pueblo, que tenemos la misma tendencia a autoengañarnos, Señor. Por favor, te lo pido. Renuévanos. Aquellos que están muertos, resucítalos. Aquellos que estamos vivos, avívanos. Y permítenos, Señor, salir de aquí como antorchas de fuego, prendidos en amor, en gracia, en misericordia, en compasión, en deseo por la santidad. Ven a nosotros, Señor, y quebranta nuestros corazones para la gloria y honra de tu nombre, Cristo. Amén. Hermanos, capítulo 17 de Isaías. Estamos en un tramo de esta serie donde todos son aparentemente juicios. Juicios a Babilonia, a Filistea, juicios, lo que va a tocar hoy, a Damasco, ciudad que hasta hoy existe, ¿no? Damasco, bombardeada por Estados Unidos, atacada por el resto islámico. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo, más antigua que Roma. Y ahora sí sigue hoy allí, Damasco. Y un poquito para aterrizar en el contexto, va a ser todo el capítulo 17, vemos que Damasco era la capital de Siria. Siria, si os acordáis, tenía en su poder todo lo que era el reino del norte, ¿no? Tenía a las 11 tribus en su poder. Y en el sur estaba Judá en Jerusalén, que aparentemente se mantenían íntegros al Dios verdadero
Y sin embargo, Acaz, que era un rey de Judá, va y sacrifica a su hijo. Que de eso hablábamos anteriormente en el capítulo anterior, en el 15 y 16, donde vemos que la muerte del rey Acaz. Y ahí nos acordamos quién era Acaz. Sacrificó a su hijo imitando las costumbres de las naciones. Para adquirir fuerzas tenías que sacrificar a tu hijo. Y ahí Judá, que sabía del Dios de Israel, del Dios del rey David y del gran poder que tenía Dios, en un acto de incredulidad y desconfianza va, coge a su hijo y lo sacrifica. A ver si le cae un poco de poder de esos demonios que las naciones tenían por divinidades. Pero ahora sabemos que Efraín buscaba su refugio en Siria. Y en Siria pactaba a ver cómo podían acabar con Judá, donde estaba Jerusalén, ciudad preciada, ciudad donde ya estaba el templo, ¿no? Ciudad codiciada, para ver cómo podíamos acabar con el último, digamos, reflejo de luz en el mundo, Jerusalén, el templo, el arca, ¿no? Los rollos de la ley, toda una arquitectura que hablaba de algo celestial. A ver cómo podíamos acabar con ello. Y para los de Judá, ya no tanto por Dios, sino por orgullo, es nuestro templo, ¿sabes? No porque adoraban a Dios y también eran idólatras, pero era por orgullo nacional. Nosotros somos los de Judá, Jerusalén, nuestra ciudad, el templo. No podemos cederlo a nadie, hay que luchar hasta el final, aunque pidamos ayuda a otros dioses. En vez de pedir ayuda al Dios que diseñó el templo. Una incoherencia total, ¿no? Pero es bueno pasar por estas incoherencias simplemente para vernos en el espejo y ver que somos iguales y actuamos igual. Así que tenemos a Damasco, la capital de Siria. Dentro de Damasco tenemos un rey sirio que era Senaquerib. Ya hablamos de él, cómo Dios iba a arrasar con Senaquerib. Y los mismos hijos, cuando Senaquerib entraba al templo, lo iban a matar, ¿no? Cómo iba a acabar con Senaquerib. Y luego iba a venir otro imperio, Asiria. Y vemos por otra parte Efraín, que pacta, que hace un complot contra Judá. Vemos los sirios y vemos Israel. Y vemos en Jerusalén el profeta Isaías teniendo visiones, revelaciones de lo que Dios va a hacer en este escenario político, geopolítico de las naciones de forma nacional e internacional. Y cómo Dios en medio de todo esto va a ser glorificado, va a ser exaltado y va a hablar de su Hijo Jesucristo como el Rey de las naciones y como el único que ejecuta sus decretos sin que nadie pueda interrumpir sus planes, ¿no? Y en medio de eso vamos a ver que está, como habíamos hablado en otros capítulos, el remanente de los escogidos, ¿no? Los que van a mantenerse firmes aun en medio de los juicios, aun en medio de los ataques. Van a estar ahí, buscando a su Dios. El primer punto, bueno, este sermón lo he titulado Nuestro Hacedor. Y el primer punto, que va a ser del versículo 1 al 6, se llama ¿menguamos o menguamos? No hay opción. O menguas o menguas. No hay opción. Y menos mal, ¿no? Y dice así: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín, y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria, será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de los hijos de Israel en ese momento era una gloria totalmente pésima, porque ellos eran cautivos de otra nación, no tenían autonomía, la habían perdido, servían a Siria. Algunos ya estaban muy cómodos con Siria, con sus costumbres, y buscan refugio con Siria, y facilitaban toda la geografía de lo que tenían las 11 tribus para penetrar hasta Judá, y llegar hasta el templo, y llegar hasta la ciudad, para destruirla. Y vemos mucho más adelante que lo intentan, pero Dios ahí hace una de las suyas, y el ángel de Jehová desenvaina la espada y arrasa con todo un campamento. Pero eso va mucho más adelante. Entonces, aquí vemos algo interesante. Y es una sentencia. Dios va a acabar con Damasco, va a acabar con Siria. Siria en ese momento tenía la hegemonía, había ido tumbando naciones,
y todo el que se ponía chulito llegaba a Siria y lo destrozaba. Tenía ya la mitad del pueblo de Israel, le faltaba solo Judá, ¿no? Si os acordáis, en Sennacherib, a través de sus traductores, cuando están en el muro, y lo vemos en Segunda de Reyes, o Primera, habla de que Egipto, que ha sido una caña cascada, no es nada, Egipto, que han sido los demás, no han sido nada, o sea, y vosotros que es una ciudadela. Aunque estáis bebiendo vuestros orines aquí, encerrados en los muros, que no podéis salir, vosotros nos vais a presentar frente a nosotros. Y ahí vemos que Isaías tiene una visión y dice, tranquilos pueblo, que aunque estáis muriendo de hambre, aquí no hay que pactar con esta gente. Dios los va a destrozar. Y aquí vemos una sentencia claramente. Cesará el socorro de Efraín. Efraín se había olvidado de su Dios y buscaba su fortaleza en ese pacto con el imperio sirio. Y el reino de Damasco, lo que queda de Siria, será como la gloria de los hijos de Israel. Mínimo. ¿Y sabéis quién lo dice? Y es algo que se repite mucho en el libro de Isaías. Jehová de los ejércitos. Yahweh Shebaot. El que empieza y acaba las batallas. Y lo hemos visto. ¿Cuál era? El nombre que hablábamos de Jesús en Isaías 6. Dios fuerte, príncipe de paz. Y hablamos que la palabra príncipe abarcaba no solamente un príncipe azul que está sentado así con una copa de champaña en su trono, no. Hablamos de un general con una espada en mano, montado en un caballo, abriendo frente y conquistando imperios. Ese es el príncipe de paz, que para que haya paz, primeramente, gana guerras y hace victorias y luego pone su paz. Y el Jehová de los ejércitos le está diciendo a través de Isaías al pueblo, esto está diciendo el príncipe de paz, que voy a tumbar este imperio. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará. ¿Por qué? Porque la gloria de Jacob, de esas 11 tribus, estaba en la gloria de un imperio pagano, de un imperio totalmente que estaba en derrumbe, aunque ellos pensaban que no. La economía a tope, tenían las costas del Mediterráneo, tenían a los fenicios, mercadeado para ellos, Damasco, una de las ciudades más brutales y preciosas del momento, tenían de todo, no faltaba nada, y Efraín ahí, qué bien se está aquí con Asiria, y no esos de Jerusalén que se están muriendo de hambre. La gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y van a pasar muchísima hambre, de estar gordos y rellenitos todos, con las caras bien redonditas, iban a estar en los huesos, es lo que les está diciendo. Y será como un segador, recoge la mies, y con su brazo siega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Lo mínimo. Irá buscando allí, y habrá 4 granitos solamente. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo. 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Y hermanos, cuando leía esto, veía que el juicio de Dios se encarga de destruir las obras de los hombres para que prevalezcan las obras de Dios. La gloria del hombre queda atenuada, tenue, para que la gloria de Dios quede intensa. No es que la gloria de Dios no sea intensa, ni necesita intensificarse al oscurecer la gloria del hombre, sino que Él quiere mostrar lo que ya es glorioso de por sí, y Él es consciente y está viendo desde la eternidad su propia gloria. Solo que nuestra gloria propia no nos permite ver la de Dios. Y el Señor es experto cuando derrama un juicio en las naciones, en la vida de uno mismo, es porque muchas veces por amor a la persona, al individuo, pero siempre por amor a sí mismo, lo que va a hacer es mostrar su gloria, opacando las glorias de los hombres. Los juicios de Dios se encargan de destruir las obras de los hombres para que prevalezcan las obras de Dios. Maravilloso. Es un apartado, varios capítulos que se van a encargar de esto. Si veis en el capítulo 18, va a ser contra Etiopía. Luego 19, contra Egipto. Luego el 20, Egipto, Etiopía por Asiria. Luego sobre el desierto del mar. Luego Arabia
Siria, Duma, Tiro. Y así. Ya hemos hablado de Filistea, Babilonia. Maravilloso. Le va a dar palo a todos aquellos que Dios usó para juzgar a su propio pueblo. Maravilloso. Nuestro segundo punto. En aquel día, cuando ya el Señor haya acabado su juicio, cuando la gloria, la vanagloria, la arrogancia, la prepotencia, el pavoneo, ¿sabéis lo que es un pavo real? El hombre solo, la mujer no. El hombre, el pavo macho, es muy bonito. Tiene alas. ¿Habéis visto una vez un pavo macho intentar impresionar a una hembra pavo? Se acerca así y la va persiguiendo. Y la pava, que no es tan bonita como el pavo, le da la espalda y se va así. Y el pavo le persigue arrastrando sus alas coloreadas, enormes, todo de ojos, colores como eléctricos, verdes, azules. Es una maravilla, ¿no? Dice que Salomón tenía un montón de pavos en sus jardines. Será por algo, ¿no? Porque es un show. Es un show. Este pavoneo, el Señor prenderá fuego a todas esas plumas. Una vez que el pollo queda como un pollo asado, un pavo ahí pasado por el horno, ya no hay plumas, solo hay un color marroncito caramelizado, ahí es cuando dice en el versículo 7, en aquel día, pollo con plumas asadas, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán el Santo de Israel. ¡Qué necesario es!, ¿no? Dios espera, sacas tus plumas, son muy bonitas, etcétera, tal, te permite pavonearte 1 o 2 o casi media vida, o toda la vida, hasta el último día de tu vida, para pasarte por un horno brutal donde sales hecho un pollo al horno. Y en ese momento es cuando por su gracia miras a tu hacedor. Y aquí la palabra hacedor es tu creador. Es el que te hizo con la yema de sus dedos, como un artesano. El que te hizo desde el vientre de tu madre. Tu hacedor. Tu hacedor. Esas plumas tan bonitas las hizo Dios, no tú. Ya no tienes, porque no diste gloria a Dios, y por eso ahora es un pollo churruscado. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. Eso es un milagro, ¿verdad? Eso es un milagro, ¿no? Mirar a nuestro hacedor. Y no solamente mirarlo, que nuestros ojos contemplen al Santo de Israel. Es una maravilla. Hay un paralelismo aquí de Eclesiastés capítulo 12 que dice: acuérdate de tus creadores, de tu creador, en los días de tu juventud. En la textual, versión amada, en esta iglesia, sobre todo por Sebastián, dice en los MT. ¿Qué eran los MT? Buscando, casi llama a Sebastián, pero digo, no, tiene muchas cosas que hacer. Los antiguos masoretas, los textos masoretas. En los textos masoretas, en el capítulo 12, dice así: acuérdate de tus creadores. En otra versión dice: acuérdate de tu hacedor o de tu creador en los días de tu juventud. Pero en los textos más antiguos, que para muchos era una estirada de pelo, porque de aquí, a ver, los cristianos hablan de un Dios trino. Y tenemos textos del Antiguo Testamento que hablan de un Dios en plural, tal cual como Génesis 1:26, que habla de "y dijo Elohim". Y Elohim, en hebreo, habla dioses, literal. Y dijo dioses, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo dioses, son 3 divinidades, un solo Dios. Pero literalmente Elohim es creadores. Entonces, aquí, amigos míos, no se trata de ver solamente religiosamente a alguien. Se trata de ver al Dios de la Biblia, al Dios trino. En aquel día mirar el hombre a sus hacedores, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo tenemos esto en el Antiguo Testamento. Es una maravilla, ¿verdad? Gloria a Dios por los masoretas, que eran copistas, que tal cual como estaba lo metían. Luego ya vinieron, no, cuidado, ¿no? La Septuaginta y tal y cual, no, es que estoy muy cristiano. Rebajemos el nivel de cristianismo y metámosle otras cosas más sutiles. Y para más preguntas, aquí tenéis a Da Silva, después. O mañana, llamadlo entre semana mejor. Entonces, este texto es muy curioso. Que no solamente se trata de mirar a Dios
¿no? El mundo cuando está mal mira a Dios. Dios es claro, que hacen a su forma. O sea, ellos son hacedores de Dios. Somos expertos en crear dioses, ¿no? Somos unos cracks. Yo creo que el pecado más grande de la humanidad es crear dioses dándole la espalda al Dios verdadero. Y eso es la pura incredulidad. Hay una falsa fe para creer en dioses, en Dios, incluso en un Jesús. En un tal Jesús. Pero no que te lleva a arrepentirte de tus pecados y a liberarte de ellos. Ese es el verdadero. Ese es tu hacedor. Como dice en Juan capítulo 1. El verbo era con Dios y el verbo es Dios, él era Dios. Y todo fue hecho por él. Dios hecho hombre, el hacedor de nuestras vidas. Quieras creer o no, es tu hacedor. Y toda criatura vuelve a su creador. Sea para que te haga así, al infierno, porque tú mismo creíste ser mi hacedor, pero no, yo era tu hacedor. Y ahora sí me escupiste en la cara. Y yo fui y creé algo maravilloso para perdonar y redimir, pero me escupiste en la cara. Porque creaste tu propio Dios, y este Dios que creaste le hiciste hablar como una titella. ¿Sabéis lo que son las titellas? Los muñecos meten así y hacen hablar, ¿sabes? La gente crea dioses, le mete la mano por dentro y empiezan a susurrar, ¿estás haciendo las cosas bien? Sí, sí, sí. Es el autoengaño del ser humano, de Efraín, de Israel, con Siria. ¿Estás haciendo las cosas bien? Sí, sí, sí. ¿Vas a ser salvo por obras? Claro que sí. Porque obro más que él, voy a ser más salvo que él. Y así está el Islam, el catolicismo, el falso evangelismo, el budismo, el hinduismo. Y todos se susurran, se autoconvencen, se hacen buenas obras, intentan ser correctos. El ateísmo es otra religión, ojo, que entra dentro de las religiones. Son ateos, anti-Dios, pero ellos mismos son hacedores de su propio Dios llamado moral, ética y buenas obras. Somos expertos. Todo menos mirar a nuestros hacedores. Todo menos contemplar. ¿Qué implica contemplar? Contemplar es fascinación, es adoración, es maravilla, es alegría. Estás contemplando, ¿no? Estás contemplando, tus ojos ven más allá de la simple pared. Estás viendo un artesano maravilloso que ha diseñado ladrillo a ladrillo y ha hecho allí unos cuadros y unos detalles. Estás realmente observando y maravillando, ¿no? Yo ayer desde la montaña donde subimos con Xiomara y Mauri y mi esposa, que en paz descansen todos, estamos allí y la cima más alta de esa montaña, como el 99% de todas las montañas de Suiza, o el 100%, era una cruz. La parte más alta. Es decir, sí, los religiosos ponen cruces por todos lados, están locos. Podrán estar locos, pero lo que yo estaba allí mirando era, wow, a todo el ratio que tengo aquí, lo más alto es esta cruz. Sin embargo, luego vino algo un poquito más alto, una avioneta. Una cápsula de carbono que volaba al lado, y yo lo grababa y como animándolo, vuelve. Y el tío volaba y me pasó una vez a 5 metros. Yo creo que si me tiraban, me agarraba de la avioneta, de verdad. No lo pensé en hacer, pero volaba tan cerca. Y sentí como que teníamos una relación ese piloto y yo, ¿sabes? Yo desde la cruz, grabándolo con el super zoom que tengo, y él dando vueltas. Teníamos como una conversación entre él y yo, ¿sabes? Él desde su avioneta, un profesional, o sea, el tío era un piloto bueno, porque lo que hacía no era normal, estaba loco, estaba hasta arriesgándose, creo yo, a mi entender, quizás él se sentía muy seguro. Y yo desde la cruz, que está encima de un pedazo de roca de millones de toneladas, aparentemente inamovible, pero al lado de una cruz. Y al lado una bandera suiza, otra cruz de blanco, rojo. Y yo allí conversando con el piloto, como pensando, wow, este tío se cree libre. Él es libre, mira cómo vuela. Yo estoy aquí, no, si tengo que bajar, 1 hora más de bajada. O sea, y a lo mejor me mato porque el camino es chungo. Y yo estaba allí como, wow, este hombre está aquí volando, se siente libre, va planeando, es pura libertad, ¿no? Pero no está en la cruz. Quizás el tío es cristiano, yo no lo conozco. Pero yo hacía como una historia en mi cabeza, estaba mirando y digo, yo estoy aquí en la cruz, esto es estable. Este tío, un mal viento, quizás se mata. Pero a lo mejor suena un terremoto y esta montaña se va para abajo. Pero yo estoy en la cruz. ¿Qué esperanza tiene él? En que él está timotando muy bien. Pero un mal toque de volante quizás se pega contra una montaña. Y meditando en todo esto, ¿no? Y me venía a la mente si realmente estamos
dispuestos a poner nuestras fuerzas en el Señor. Si realmente nuestra fortaleza reside en Cristo, no en nuestras capacidades de pilotar bien el avión, o en nuestras capacidades de haber subido la montaña, sino si realmente reside en la cruz de Cristo nuestra fortaleza, que es el monte más alto en el que uno pueda estar, donde desde la cruz podemos ver en los horizontes de la gloria celestial, desde la cruz podemos ver nuestros pecados, pero clavados en Cristo, en esa cruz, y asimismo asimilando el triunfo de la cruz, la victoria de la cruz, sin temblarnos el pulso para pedir perdón, al experimentar tanto su perdón. Y me venía todo esto, y a la vez me venía Pablo en el camino de Damasco. Pablo, tribu de Benjamín, fuerte en sí mismo, fuerte en sus leyes, fuerte en sus estructuras. Encontramos en Hechos capítulo 9 que él estaba fuerte en sí mismo, teólogo, conocía toda la teología profunda de la ley, y dice que en el capítulo 9 él está respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino el sumo sacerdote, cogió cartas, hizo de todo, pero pasó algo, y dice que en el camino, yendo más allá, ¿sabéis hacia dónde? Hacia Damasco. Hacia Damasco, justo de lo que estamos hablando. Damasco, ciudad fuerte, todo el mundo autoseguro con Damasco cuando llega a ser ruinas. Una y otra vez, porque Damasco sigue siendo ruinas. Ya por guerras injustas y tal, pero hasta el día de hoy Damasco está en ruinas por la mitad. Y sigue siendo una ciudad muy bonita. Y no dudo que hay cristianos en Damasco. Sirios, perseguidos por el Islam. Y están en Damasco, ciudad histórica. Saulo de Tarso iba de camino hacia Damasco, pero repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Ahí ya está viendo a su Creador, porque le dice Señor. Y aquí hay un orden muy bonito. Tú puedes creer que estás viendo a Dios, pero nada ocurrirá en tu vida hasta que no lo contemples. Porque cuando lo contemples, en eso habrá adoración. En eso habrá realmente deseo de seguirle. Y mirad, y contemplarán al Santo de Israel. Dice así nuestro versículo. Aquí Saulo ahora lo está viendo y le dice: ¿qué quieres, Señor? Señor, curios, significa dueño. Mi dueño, mi Señor, mi Creador, ¿qué quieres? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. Es lo mismo como cuando Dios habla con Moisés: yo soy el que soy. Pero aquí dice: yo soy Yeshua, yo soy el Dios Salvador. A quien tú persigues, de una cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú crees que has visto a Dios, pero si no lo contemplas, estás dándole contra el aguijón. Estás dándole patadas así de caballo, pim, 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 a un gancho así de fuerte. Y cada vez que haces pim, ¡ay, cómo duele! Sí, yo creo en Dios, yo veo a Dios, pero pim, ¡ay, cómo duele! Eres masoca, ¿no? Te gusta. Te mola el rollo, ¿no? De sufrir, 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 sufrir. En Cristo también vas a sufrir, sufrir, pero con mucho gozo. No hará falta pegar coces contra el aguijón. No hará falta. El Señor ya te dará un aguijón para que te mantengas calmado y tranquilo, pero escucharás también, como le dijo Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no pidas más que te quiten este aguijón. Pero tú, amigo, que solo aparentemente has visto a tu Creador, y tú dices: sí, es verdad, lo del mono ya no me cuela lo del mono, y que yo antes era un homo sapiens. No, Dios me creó tal y como soy ahora. Que Adán y Eva no tenían ombligo, sí, no lo sé. Pero que eres mi creador y mi hacedor, eso lo pueden reconocer. Pero si no lo contemplas, estás pegando coces contra el aguijón. Pablo sabía que tenía un creador. Era judío de judíos, eso era clarísimo, ¿no? En su teología.
pero no estaba viendo al Mesías y estaba persiguiendo al Mesías. El pueblo de Israel estaba dando coces contra el aguijón, al buscar fortaleza en alguien que no era su Dios. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué rápido, ¿no? Ahora es: Señor, dime, me someto a tu voluntad, te acabo de contemplar desde el suelo, no hay otro lugar, desde el suelo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lamentablemente, tenemos que ser tumbados en el suelo, lamentablemente por nosotros, porque nos duele. Dios aplica ese sistema siempre, ¿no? Tú puedes desde una academia de teología o desde tu casa decir: tengo un creador, de pie, sentado en tu sillón, pilotando ese pedazo de avión brutal. Pero solamente podrás contemplar a Dios cuando seas tumbado en el piso. Y ahí dirás: Señor, ¿qué quieres? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero que dejes esos pecados. Amén, porque eres Señor. Quiero que vengas y te arrepientes y dejes todas tus cargas a los pies para que puedas descansar eternamente. ¡Wow! Maravilloso. Que bebas cada día de las aguas de vida que te satisfacen y te sacian y te traen consuelo. ¡Wow! ¡Claro que sí! ¿Cómo no? Si es que lo que tú quieres es lo mejor que yo necesito. Y es muy diferente solamente reconocer que Él es tu creador a que Él sea tu Señor Salvador, tu dueño. No, es que yo soy dueño de mi propia vida. ¡Fils paz! ¡Fils paz! ¡Qué desgraciado eres! ¡Qué desgraciado era! ¡Y qué desgraciado soy! Si en mi locura tiendo a creer que yo soy hacedor de algo. El Señor te lleva solamente a reconocer que eres hacedor de tu propio pecado, pero por todo lo bueno te lleva a que reconozcas que eres hacedor de todo lo bueno, en tu vida y fuera de ella. Maravilloso, maravilloso. Se cumplió en Pablo esto, hermanos. Esto que estamos leyendo aquí. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, pasó con Pablo, pasó con nosotros, si te has arrepentido de tus pecados, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Ahí trae el cambio cuando realmente contemplamos al Dios Santo, Santo, Santo. La repugnancia por el pecado es tremenda. Y aunque queramos relajarnos a veces en el pecado, es por corto tiempo, porque al contemplar al Santo de Israel, te da ganas de vomitar y decir: no quiero este pecado, ¡qué asco! No hay gozo, no hay paz, no hay alegría, no hay esperanza, no hay nada en el pecado, nada más que frustración y amargura. Y no mirará a los altares, mirad, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos, y en las ramas los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Una vez contemplamos a Dios, ya no tendremos ojos para ver a nada ni a nadie más. Ya no habrán ojos para ver los altares de mi ego, de mi orgullo, de mi autosuficiencia, de mi independencia, de mis logros. Ya no habrá ojos para eso. Porque como decía Pablo también, lo tendremos por basura. Por basura. A contemplar al Santo Dios. Necesitamos, iglesia, contemplar al Santo. Contemplar al Santo. ¿Qué impide que podamos ver al Santo de Israel? ¿Qué impide que podamos contemplar el Evangelio de Cristo? ¿Qué impide? Altares, hermanos, altares. Los altares al sol, Astoret, pone nombre, reconócelo, pero ante Cristo, porque Él tiene la solución. Nosotros no podemos quitarte ningún altar en lo más profundo de tu ser. El Señor sí, el Señor sí. El Señor sí. Y lo hace con eficacia, hermanos, poderosamente. Y mira cómo dice, que esas fortalezas serán arrasadas. ¿Y sabes por qué lo hará el Señor? Otra vez, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, wow, semillas de tulipanes, y plantarás sarmiento extraño. Qué fuerte. Y este es nuestro segundo punto, ¿no? Nuestro tercer punto es
la impotencia y nuestra gran decepción. Del 10 al 14. Plantas, creyendo que iba a salir lo mejor. Salen cosas que... Era un tulipán, ¿por qué me salió un cactus? Era una rosa, porque hay una ortiga. Y tú ahí, Estoy decepcionado. No, es que no leíste bien en la bolsita que estas semillas son por ortiga, amigo. No leíste bien el paquetito de semillas. No, sí, yo lo leí muy bien. Sí, yo lo leí perfectamente. Yo siempre me informo de las cosas antes de actuar. Oye, que soy muy preparado en todo. Pero ahí tienes ortigas y pensabas que eran rosas. Alguien habrá venido, habrá arrancado las rosas y me habrá puesto ortigas. Todo menos reconocer que no leímos bien. Todo reconocer que nos hemos equivocado y que hemos pecado de una alta sabiduría. Y tú dirás, pero Esteban, tú también, ¿eh? Por supuesto que sí, yo también. Intentaba tener jardineras de rosas maravillosas, salió un cactus, plantas carnívoras que me mordieron la mano y casi me arrancan el brazo. Yo pensaba que estaba montando un super jardín. Y tiendo a ello, ¡wow, qué tierra más bonita! Semillas de rosas y tulipanes. Vamos a hacer un jardín botánico aquí. Y empiezo a trabajar y tal. ¿Y esto qué es? ¿Y esto? ¿Y esto huele a popó, esta planta? ¿Qué es esto? Todo lo contrario de lo que yo pensaba. Y ahí miramos a nuestro hacedor, a nuestros hacedores, contemplamos al Santo de Israel y decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Que arranques toda esta basura que has plantado aquí y hagas un jardín como Dios manda, que huela bien y donde las abejas puedan venir y polinizar para que haya una miel perfecta, como lo que hace el abuelo de Samuel, que se pasa 50 pueblos con esa miel, ¿no? Brutal. Y tenga aplicaciones prácticas y beneficiosas, donde dan gloria a Dios y a ti te benefician para bien. Arranca todo este jardín de ortigas. Flipado. ¿Qué es esto de aquí? No sirve para nada. Fuera. Bueno, señor. Sí, vale, gracias. Me amas, ¿no? Claro, es porque te amo, hijo. Vale. Qué impotencia, qué decepcionado estoy. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas, no un ajetreo brutal. Cuando Dios pega juicio, el mundo se vuelve loco. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. Ay, cuando las naciones, en vez de arrepentirse y contemplar al Santo de Israel y mirar a su Hacedor, en vez de absorber el juicio, lo que hace es empezar a quejarse contra Dios. Ahí Dios se arremanga y dice, bueno, segundo nivel, voy a reprenderte. He hecho un juicio y encima te pones chulo. Ponte el cinturón. Y irán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean, ¿no? Dios juzgando al mundo porque el mundo quiere aplastar a la iglesia, persigue a Cristo, así como Saulo, y en vez de absorber el juicio como un aviso de Dios para ir a Cristo a pedir perdón y formar parte de su pueblo, aún se ponen más farrucos. Pues ahí es cuando el Señor dice, bueno, ahora voy a reprender. ¿Y os acordáis que dice en Apocalipsis que el Señor mandó juicios y en vez de arrepentirse blasfemaron más aún el nombre de Dios? ¿Os acordáis de esto? Esto es algo histórico, es algo que constantemente está pasando. Que se podrán intensificar los juicios, se intensificarán. Pero que los pueblos, en vez de arrepentirse a través de los juicios, acordaos de Tailandia, un maremoto brutal. En Tailandia sigue siendo uno de los países donde hay más prostitución infantil el día de hoy. Pero ahí tuvieron un maremoto brutal y sufrieron turistas, ingleses, holandeses, españoles, de todo. Y no turismo sexual, familias que estaban ahí con sus hijos. Y sufrieron las consecuencias de esos lugares donde a los niños los venden por una moto, sin importarle un pimiento que le van a hacer a mi hijo. Les da igual. No todos los tailandeses, pero una gran mayoría. Alucinante, ¿verdad? Alucinante. Pedofilia, abuso, venta de órganos. Y Dios está así. ¿Cómo amo al mundo, eh? No, Dios es santo, santo, santo. Y derrama juicios reales.
No, es que las fallas tectónicas se movieron, por eso hubo un maremoto y tal y cual. Sí, pero ¿y quién permitió eso? No, es que hay una élite que tiene el radares y hacen que todo el mundo se conmueva y tal y cual. Bueno, y si eso fuera verdad, ¿quién permite eso? Dios. Dios es el dueño y Señor y soberano de la historia. Y el Señor, cuando derrama juicio, se encarga de destruir la obra de los hombres para que prevalezcan las obras de Dios. No nos gusta escucharlo, pero me da igual. El juicio de Dios se encarga hoy, ayer, mañana, todos los días de tu vida. Que quieras levantarte contra la gloria de Dios, el Señor se va a encargar personalmente de derramar un juicio sobre tu vida para que tus obras queden aplastadas, y la obra de Dios brille con gran gloria y poder. Y si eres su hijo, aplaudirás. ¡Wow! Gracias, Señor. Has destruido mi vida entera que yo habría prefabricado para poder llevarme a un aplauso en este mundo. Pero tú te la has cargado. ¡Wow, Señor! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía una carrera fascinante y todo el mundo me decía que iba bien, pero te lo has cargado todo. Pero veo su gloria brillar. ¿La ves tú también? ¿Acaso no es eso lo que necesitamos ver? ¿La gloria de Dios brillar? Sí, pero también quería ver brillar un poco la mía. Un poquito. No hay poquitos aquí. O es todo o nada. En 1 Corintios 10, 1 al 12, para finalizar, vemos que todo esto, hermanos, porque al final dice, bueno, cuánta molestia, porque tuvo que escribir todo esto el pueblo de Israel y dejarnos tan mal, ¿no? Por Efraín, oye, todos fallamos y buscamos fuerzas que no sean, sean fuera de Dios. ¿Por qué hay que dejar tan mal a la gente? Es que, Señor, podrías dejar la reputación de Efraín un poquito mejor. Podrías ahorrarte todo esto. Bueno, Pablo en Corintios capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos aquellos que luego sacrificaron sus hijos, hicieron pactos con otras naciones paganas. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron. ¿Para qué sucedieron esas cosas? Como ejemplos. Como ejemplos. ¿Para quiénes? ¿El vecino al lado? No, para nosotros. Quizás para el vecino también, pero para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y fornicar no es solamente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicar es también poner en el lugar de Cristo otra cosa que no sea Cristo. Es adulterar, es fornicar. Lo mismo. Claro que por eso, por idolatría, quizás no te viene un hijo y no hará falta abortar, pero por poner algo en el lugar de Cristo, puedes acabar muy mal también. Puedes acabar en el infierno. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, por segunda vez, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que, y aquí viene, hermanos, así que, argumentación brutal, así que el que piense estar firme, el que piense, no lo estás, pero tú piensas estar, no lo estoy, pero yo creo que soy aquí como esa roca. Estoy en la roca, fuerte, nadie me va a mover, porque mis ideas, mi teología, mis doctrinas son puras, sanas. Calvino me respalda desde Ginebra. Súper fuerte, soy Hulk, el Hulk espiritual que tú nunca serás. Wow. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga en todo lo hablado, en murmuración, en fornicación, en idolatría. Mira que no caigas si tú crees estar firme y tu firmeza no viene de Cristo. El que cree estar firme en Cristo no está convencido de su propia firmeza,
cree que es frágil, que está en una cuerda que en cualquier momento la pifia, por eso depende de Dios. No puede dejar, o de su deseo es constantemente mirar a su Hacedor, contemplar al Santo de Israel. Porque sabe que de ahí viene la firmeza, viene la fuerza. De Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el Señor. Estamos conectados, la fuerza viene de Él, ¿no? Israel no entendía eso, buscaba pactos, buscaba aquí, buscaba allá, sacrificaban sus hijos, hacían esto, lo otro, todo menos descansar en aquel único que nos da la fortaleza para seguir un día más, queriendo agradar al Señor, un día más. 1, 2, 3, chao. Se acabó. La roca eterna, Cristo Jesús, un día nos llamará a casa. Llegará. Esa impotencia y esa gran decepción que un día te llegará si Cristo no ha sido tu roca, va a ser enorme, colosal y va a ser eterna. Es algo escatológico, algo que llegará, lo dice en toda la Biblia. El deseo es que, por favor, contempla a tu Creador, contempla al Santo, el que no te puede decepcionar ni frustrar, porque Él es fiel. Él es firme en sus palabras. No yo ni nadie aquí presente. Él sí, Cristo Jesús. Él es la roca, la ciudad fuerte, no como Damasco, no como ninguna otra ciudad, ni ningún pensamiento de este mundo que venga de nuestro propio corazón. Él es la roca fuerte. De verdad, hermanos, si estamos aquí, es porque esto afirma que Él es la roca. Él es el Dios fuerte. Oremos al Señor.